Ya están ingresando las personas, pues ya, ¿Me avisas cuando empiezo? a las 1:30, ya están entrando el público. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Vive tu Museo. Vive tu Museo es una propuesta de la Fundación Festival de Historia, la cual desde el año 2016 contribuye a darle visibilidad a la historia nacional e internacional. Con este espacio de esparcimiento queremos llegar hasta sus hogares con un mensaje de esperanza y de humanismo. Esta tarde les proponemos adentrarnos en el realismo mágico del Nobel Gabriel García Márquez y de su paso por la ciudad amurallada. Esta tarde hablaremos entonces de la vida de Gabo en Cartagena y dentro de 15 días trataremos de su creación literaria y de su relación con la ciudad. Así haremos un apasionante recorrido académico, histórico, literario y turístico por los lugares más emblemáticos de su vida y de su obra. Pasaremos algunas de las estaciones de la audioguía propuesta por Tierra Magna, entre otras, la Plaza y la Calle de Santo Domingo, el Parque de Bolívar, la Plaza de la Universidad, el Mercado Público, el Palito de Caucho, donde se consiguen los mejores patacones de la región, el Muelle de los Pegasos, donde se tomaba en su tiempo el mejor Milo frío de la ciudad, la calle de San Juan de Dios, la plaza de San Pedro Clavel, la plaza de Alajuana, la casa de Gabo construida por Rogelio Sarmona, y sin olvidar de mencionar la influencia de sus amigos con la casa del maestro Obregón. Agradecemos su participación esta tarde. Estamos en directo por Facebook Live, @FestHistoria y por la plataforma Zoom. Ustedes podrán realizar sus preguntas por los chats y nuestra conferencista responderá al final de la presentación. Nos acompaña esta noche Iliana Restrepo. Iliana es una reconocida gestora cultural de Cartagena. Se siente orgullosamente cartagenera. Diplomada en Gestión Cultural por la Universidad de Cartagena, profesional en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en e-learning y redes sociales en la Universidad Internacional de La Rioja y máster en Escritura Creativa, diploma que le otorgó recientemente la Universidad de Salamanca. Trabajó durante más de 10 años en el sector del turismo. Posteriormente se desempeñó como gerente del Colegio del Cuerpo, fue directora de la Escuela de Verano y del área de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar y directora de Relaciones con el Medio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además, es docente de comunicación oral y escrita del Colegio Mayor de Bolívar. Justamente, Iliana promovió el estudio de la obra de García Márquez cuando dirigía el programa cultural de las jornadas de verano en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Además, tiene un conocimiento de primera mano de la ciudad de Aracataca. En este programa, Iliana logró estimular la ruta cartagenera de García Márquez, que luego se enlazaría con las rutas del realismo mágico macondiano en Barranquilla, en Aracataca, Riohacha y Sucre, entre otras ciudades. Bienvenida, Iliana. Muchísimas gracias, Osvaldo, por esa extensa presentación y muchísimas gracias a la Fundación Festival de Historia. Muchísimas gracias a Vive tu Museo por invitarme a ser parte
de estas charlas que realmente son bastante interesantes y novedosas y que son una manera de llevar no solamente museos, sino vivencias de sitios diferentes para poder compartir con un público diverso. Entonces hoy tenemos lo que hemos denominado la Cartagena de García Márquez, que es una historia llena de magia, que son historias reales, pero historias reales e imaginarias. Ambas cosas van a estar juntas en este momento. Hoy vamos a hablar de la relación de Gabo con Cartagena, con la ciudad de Cartagena, pero la relación de su vida, de qué fue Cartagena para él, qué significó y qué significó en su historia de vida. Y en 2 semanas vamos a hacer una charla sobre la ciudad de Cartagena y su obra, sus obras en Cartagena. Y vamos a empezar a descubrir esos rincones que tienen que ver con estas dos áreas de su vida, vida y obra. Entonces quiero empezar hoy parafraseando a García Márquez, porque solo basta dar un paso dentro de la muralla para ver a Cartagena en toda su grandeza. Quien la ve por primera vez, seguramente como él, no podrá reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer. Muchos ya sabemos que Cartagena de Indias es mágica, que la literatura es mágica, pero cuando estas dos cosas se juntan en la pluma de Gabo, realmente nos invita a viajar por ese mundo donde la realidad y la imaginación confluyen y se unen para permitirnos producir lo que hoy vengo a contarles. En el año 2008, cuando trabajé como directora de la Escuela de Verano de la UTB, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, emprendimos a través de esa universidad y la empresa Tierra Magna toda una investigación sobre cuáles eran los nexos que había en Cartagena con la obra y vida de Gabo. Y encontramos muchas cosas interesantes. En esa época yo dirigía en conjunto con Óscar Collazos en la Universidad Tecnológica un diplomado que se llamaba Travesía por la Geografía García-Marquiana, que se realizó durante varios años. Durante esos diplomados, lo que hacíamos dentro de las actividades complementarias a las conferencias era unos recorridos por Cartagena contándole a los estudiantes que eran estudiantes nacionales e internacionales, que teníamos un convenio maravilloso con la Fundación Carolina en ese momento, y les contábamos cuáles eran los sitios que tenían que ver con García Márquez, su vida y su obra. Eso después se convirtió entonces hubo una coincidencia en ese momento, una coincidencia muy grata, que era que una startup, una empresa que se gestó en la universidad, que se llama Empresa Administradora de Recursos Turísticos Patrimoniales IART SAS, se estaba creando en ese momento y estaba creando unas audioguías que contaban la historia de Cartagena y sus sitios y sus lugares emblemáticos de una manera diferente. Y la gente era autónoma para poder recorrerlos. Entonces, inspirados en muchas cosas, como por ejemplo lo que estamos viendo enfrente, en otras ciudades del mundo que tienen recorridos inspirados en sus autores más emblemáticos, como por ejemplo el Londres de Dickens, el París de Balzac, el Santiago de Neruda, la Barcelona de Picasso y tantos otros, el Dublín de Joyce, entre otros, son recorridos literarios que se hacen y han sido emblemáticos y se usan mucho y la gente los disfruta. Entonces dijimos, ¿por qué no traer eso a Cartagena? ¿Qué es lo que tiene de importante Cartagena para la vida y la obra de Gabo? Y ahí empezamos a construir esta alianza y este producto turístico, histórico, literario y cultural para ofrecerle a las personas que visiten la ciudad. Y eso resultó en una audioguía en 5 idiomas que a través de unas estaciones que descubrimos que eran los sitios que debíamos contarlo, no solamente se contara lo que allí había sucedido con relación a la vida o la obra y la obra
sino que también pudiera la gente profundizar en la historia de ese lugar en particular. Entonces la audioguía tiene el botón histórico y tiene otros botones, pero hemos hecho. Lo de hoy es un recorrido virtual, no es igual que cuando ustedes vengan a Cartagena, puedan recorrer la ciudad en vivo y puedan ver lo que yo les estoy contando hoy, lo que les voy a contar hoy, realmente palpando y oliendo y sintiendo la magia que tiene Cartagena. Pero vamos a hacerlo hoy virtual para que sea un abrebocas para cuando lo hagan en vivo, que espero que sea muy pronto. Entonces, este recorrido de interés cultural se creó y se inauguró en 2011, ¿sí? Con el beneplácito de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo, que dirige Jaime Abello, con la dirección de Toya Maldonado, que es la gerente de Tierra Magna, y por supuesto con todo el apoyo y lo que se necesitaba de la Universidad Tecnológica de Bolívar para poder llevar, ahí ustedes están viendo el mapa de lo que son las estaciones del recorrido. Cada una de las estaciones que tiene un número, hoy no las vamos a hacer todas, vamos a hacer las que tienen que ver con la vida de Gabo. Entonces vamos a empezar este recorrido a ver cómo les parece y cómo nos va. Vamos a empezar aquí en la Plaza de Santo Domingo. Gabo está ligado a Cartagena por nexos que son realmente a veces misteriosos, a veces sorprendentes, a veces desconcertantes. Y esta ciudad contiene claves secretas para entender la vida y la obra de Gabo. Entonces, vamos a empezar por decir lo obvio que conocemos mucho. Cartagena se fundó en 1533 en un poblado que era de unos indígenas que eran los calamarí. ¿Sí? La ciudad creció rápidamente porque estaba situada en una bahía absolutamente privilegiada, porque ahí podían recalar todas las naves que venían, todos los galeones que venían de España y de otras partes, y era un sitio seguro, un sitio desde el punto de vista de la seguridad náutica, era un sitio amplio, una bahía amplia, profunda y grande, y que no tenía huracanes y que no tenía los vientos, entonces se volvió realmente un lugar muy importante. Pero se volvió tan importante que fue llamada la reina de las Indias. Pero eso también le trajo problemas porque fue codiciada. Aquí llegaba mucha riqueza. Entonces hubo que fortificarla y fue que se crearon las fortificaciones, las murallas y toda esta batería defensiva que logró proteger a la ciudad de corsarios, de piratas y de tantas personas, de tantas, digamos, personas que tenían deseos de asaltar la ciudad para robar las riquezas que por aquí transitaban hacia España y que recalaban aquí durante algún tiempo. Entonces, a mediados del siglo XIX, ya durante las luchas para independizar estas provincias de la corona, ya vinieron tragedias que humillaron su grandeza y la convirtieron en una ciudad ruinosa y abandonada que estuvo en ese estado por más de 100 años. El recorrido lo vamos a empezar, o se empieza cuando se hace en vivo en la Plaza de Santo Domingo. Aquí estamos viendo de frente la iglesia de Santo Domingo y la plaza, que tiene una fachada bastante sobria, y que si ustedes distinguen arriba a mano derecha, la torre está un poco torcida, se ve un poco torcida. Pues allá hay una leyenda que me permite explicarles algo de lo que es el realismo mágico. Esa torre, cuenta la leyenda, cuenta la historia, que vino el diablo disfrazado de un gran ingeniero y empezó a decirle a los curas dominicos, que son los que habitaban este convento, que lo estaban construyendo, que era un gran ingeniero y que quería hacer una torre mejor que la que ellos estaban haciendo. Pero los curas no le creyeron mucho y el diablo se puso furioso,
cogió rabia y le dio una patada a la torre y la torre se torció. Entonces, si ustedes ven la torre está torcida. Y todo el tiempo se dice que la torre la torció el diablo. Y se dice que la torre la torció el diablo con tanta naturalidad como si eso hubiera sido cierto. Y eso es precisamente lo que es el realismo mágico, lo que primero llamó Alejo Carpentier lo real maravilloso y que después en la pluma de Gabo se convirtió en el realismo mágico, que consiste en narrar los hechos cotidianos como si fueran actos o hechos inverosímiles o fantásticos, y que también hace que los hechos fantásticos o inverosímiles se conviertan en hechos cotidianos, como pasa con la historia del diablo que torció la torre. Se cuenta con tanta naturalidad como Gabo cuenta tantas cosas en 100 años de soledad, cuando llueven flores, cuando un hilo de sangre recorre todas las calles, etcétera, etcétera. Eso es realmente lo que hemos dado en llamar realismo mágico. La relación de Gabo con Cartagena entonces comenzó en 1948. Solo 3 años después de haberse acabado la Segunda Guerra Mundial y de haber empezado, hacía muy poco tiempo, un año, algo así, lo que se llamó la Guerra Fría. Pero en Cartagena no pasaba nada. Cartagena estaba ruinosa, Cartagena estaba en decadencia y Cartagena estaba solitaria. Pero al mismo tiempo era una ciudad que evocaba, era una ciudad que tenía nostalgias, era una ciudad que se notaba que había tenido una grandeza enorme, pero que ya no la tenía, que no había sido una ciudad de abolengos, una ciudad rica y que había caído en decadencia. Pero todo esto tenía un encanto también, tenía un encanto para Gabo y que exacerbó un poco su imaginación para contribuir a su creación literaria. Entonces, Gabo, ¿cómo llega a Cartagena? Gabo llegó a Cartagena huyendo de la violencia que se había desatado en Bogotá después del Bogotazo, cuando mataron a Gaitán. Gabo vivía en Bogotá y llegó a Cartagena huyendo del Bogotazo. Veamos cómo lo cuenta él en su propia voz en una entrevista que le dio a Salvo Basile hace muchos años, y cuenta lo siguiente: yo llegué a Cartagena exactamente después del 9 de abril de 1948, después del Bogotazo. Es la única ciudad del mundo a donde he llegado con lo que tenía puesto, porque justamente yo vine a Cartagena porque, estando en Bogotá, en una pensión de estudiantes, el 9 de abril, después de la muerte de Gaitán, del Bogotazo, hacia el atardecer, llegué a la pensión y me encontré que se había incendiado, que no me quedaba absolutamente nada sino lo que tenía puesto. La ropa se quemó, la máquina de escribir, 1 o 2 originales de cuentos que en el recuerdo que tengo era mejor quemarlos. Y entonces se me planteó el tener que empezar, continuar la carrera de Derecho que estaba haciendo en Bogotá, y la única manera de hacerlo era viniendo a Cartagena, una ciudad de la que solo tenía referencias históricas. Eso es la voz de Gabo contando cómo llegó a Cartagena. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando Gabriel García Márquez llega a Cartagena en 1948, como les decía, era una ciudad muy distinta a la que es hoy. Las calles eran polvorientas en verano, encharcadas y desastrosamente llenas de barro en invierno. La ciudad tenía 128.000 habitantes, que es hoy el número de habitantes que tiene cualquiera de los barrios populares de las afueras de la ciudad amurallada. Cuando Gabo recorrió por primera vez esta ciudad tenía 21 años. Era un jovencito de 21 años en el 48, pero ya había escrito 4 cuentos en El Espectador. El Espectador le había publicado 4 cuentos, el primero de los cuales se llama, lleva por título La Tercera Resignación. Y este joven escritor pues estaba armando las primeras piezas de una novela que tenía en mente, que se llamaba La Casa, y todo ese escenario de casas ruinosas, de bulla, porque había bulla en medio de la decadencia, estaba el mercado público, se alcanzaba a escuchar desde toda el jolgorio
de las negritudes y de la gente comprando las cosas en el mercado. Se alcanzaba a escuchar apenas uno se acercaba a la puerta del reloj. Entonces era una ciudad contradictoria. Mientras había vida de muchas maneras, también había una soledad y una decadencia ruinosa en otra. Y todo eso estimulaba la imaginación del joven escritor. Miren lo que dice, por ejemplo, él en Vivir para contarla. Me bastó dar un paso, que fue con lo que la parafraseada que inicié, me bastó dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza, a la luz malva de las 6 de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer. Todos los que vivimos en Cartagena y los que la visitan y la visitan con cierta regularidad o la han visitado alguna vez, conocen ese tono malva de las 6 de la tarde que da una luz muy especial a la ciudad y está muy bien descrita en esa frase de este gran escritor. Después seguimos a la calle, a la esquina de la calle Baloco, que es la diapositiva siguiente, en donde queremos aquí aprovechar este lugar para evocar su infancia, la infancia de Gabo en Aracataca. ¿Por qué la queremos evocar en este lugar? Porque este es un lugar en donde hay muchas historias mágicas alrededor de un cementerio de los indios Calamarí que estaba en este lugar. Aquí hay restos debajo de la ciudad, del pavimento y de este sitio, de ese cementerio. Entonces todo esto está lleno de magia y en Aracataca, cuando él vivía con sus abuelos, él quedó al cuidado de sus abuelos durante unos 9, 10 años y allí había muchos indígenas guayú que eran familiares que provenían de La Guajira y que siempre tenían leyendas, mitos, cuentos y había mucha, digamos, creación en las historias que le contaban a él cuando estaba pequeño. Y todo eso combinado con lo que él se encontró en Cartagena, pues exacerbó su imaginación y ayudó a crear y a alimentar, a nutrir ese mundo literario que él después, con tanto éxito, llevó a ser Premio Nobel de Literatura. Entonces, esta calle, entonces, como les decía, nos evoca este recuerdo o estas ganas de contar esta parte de la vida de Gabo de su infancia, ¿sí? Porque todo confluye y eso así, él no solamente lo ha dicho, sino que se nota en su creación. Entonces, sigamos a la siguiente. La siguiente es esta calle curva que ustedes ven aquí, se llama la calle de las Damas. La calle de las Damas en una época se llamó la calle de Nuestra Señora de los Ángeles y se llamaba también calle de las Damas y hoy se llama calle de las Damas porque era la calle por donde salían a pasear en la tarde en los coches las señoras de la aristocracia cartagenera ya después de que bajaba el sol. Entonces se llamaba la calle de las Damas y era una calle donde vivía gente muy adinerada, una casa de mansiones altas con balcones, algunas con 3 pisos, como se puede ver, y es una calle muy emblemática. Y en esa calle, dice Gerald Martin, el autor de la biografía Gabriel García Márquez, Una vida, que quedaba la pensión, se llamaba Hotel Suiza, que era realmente una pensión de estudiantes, a donde Gabo había venido con una recomendación de un amigo que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? Espérate, apellido Palencia. Palencia, José Palencia. José Palencia, y él llegó a la pensión, pero no tenía un peso, y Palencia no estaba. Entonces, al no tener plata para poder pagar la noche, pues no le dieron alojamiento. Entonces, él decidió ponerse a caminar por la ciudad, y como le llamaba la atención lo que veía, y caminaba, y caminaba, y caminaba, pero no tenía plata para nada, ni tenía dónde dormir y estaba solo, no tenía para dónde coger y encontró una banca en el Parque de Bolívar, se acostó en la banca del Parque de Bolívar y se quedó rendido, se quedó muerto, se durmió, pero había toque de queda, precisamente porque sabemos que el bogotazo no fue solo en Bogotá, sino que se extendió la violencia al resto del país y se hizo un toque de queda, se declaró, pues se
se puso un toque de queda a nivel nacional a las 9 de la noche y a Gabo lo sorprendió la policía durmiendo en el parque, lo levantaron, le dijeron, no señor, usted no puede estar ahí, tiene que irse a dormir, no tengo a dónde ir a dormir. Y le dice, entonces nos lo tenemos que llevar para la cárcel. Entonces le dice con esa gracia y con esas cosas que pasan aquí en la costa y en tantos pueblos de nuestra geografía, dice, pero tengo mucha hambre, yo no he comido nada, no tengo nada. Tenía 4 pesos en el bolsillo y un cigarrillo, era lo único que le quedaba. Y los policías, en un acto de buena voluntad, lo llevaron al mercado público y le dieron algo de comer y después se lo llevaron para lo que se llamaba la permanente, que era el sitio donde se llevaba a las personas que estaban incumpliendo el toque de queda, que era como una especie de detención momentánea. La permanente de ese momento queda hoy en donde es el Hotel Santa Teresa, un hotel de 5 estrellas que tiene una capilla muy bella, y en esa capilla, donde está la capilla hoy en día, quedaba la permanente donde durmió Gabo su primera noche en Cartagena. Entonces miren qué curioso, Gabo pasó la primera noche en Cartagena en la cárcel por incumplir el toque de queda. Miren cómo lo cuenta él. Me senté en una banca del Parque de Bolívar, al otro lado de la calle, a esperar que llegaran mis amigos sin molestar a nadie. Porque, fíjense, él dice al otro lado de la calle. Gerald Martin dice que la pensión, el Hotel Suiza, quedaba en la calle de las Damas, pero Jaime García Márquez, el hermano de Gabo, dice que no, que la pensión suiza o el Hotel Suiza quedaba frente al Parque de Bolívar. Y tiene mucho sentido porque, como lo cuenta él, suena más creíble, digamos. Dice, me senté en una banca de Parque de Bolívar al otro lado de la calle, al otro lado de la calle de la pensión, deduce uno, ¿no? A esperar que llegaran mis amigos sin molestar a nadie. Los árboles marchitos apenas si eran visibles a la luz de la calle, pues los faroles del parque solo se encendían los domingos y fiestas de guardar. Los árboles, en el Palacio de la Inquisición, detrás de su fachada esculpida en piedra virgen y su portón de basílica primada, se oía el quejido inconsolable de algún pájaro enfermo que no podía ser de este mundo. Ahí está evocando a los herejes y a los que estaban castigados en la Inquisición. Seguimos, por favor. Entonces, en la calle San Juan de Dios, vamos a entrar ahora a la calle San Juan de Dios. Esta calle, que es la lateral, donde está el lateral de la iglesia de San Pedro Claver, se llama calle San Juan de Dios. Ahí quedaba el periódico El Universal. Resulta que Gabo tenía un amigo en Bogotá que se llamaba Manuel Zapata Olivella, muy conocido, un escritor reconocido, y en ese momento era amigo de Gabo y lo había conocido allá, y lo recomendó con el dueño, el propietario y el director del periódico El Universal de Cartagena, que era Domingo López Escauriaza. Domingo López Escauriaza era hermano de Luis Carlos López, el Tuerto López, y él lo recibió en el periódico, le dio trabajo para que empezara a escribir crónicas. Resulta que el editor, Clemente Manuel Zavala, le dijo a López Escauriaza que él había leído algunos cuentos de los que Gabo había publicado en El Espectador y que escribía muy bien. Entonces lo recibieron en el periódico para que empezara a escribir crónicas o noticias, reportería, lo que se necesitara. Y había un selecto grupo de jóvenes, entre los que estaba, por ejemplo, Héctor Rojas Erazo, otro gran escritor, que era en ese momento cronista e ilustrador del periódico. Y realmente eran como los colaboradores más emblemáticos del periódico El Universal. El periódico El Universal, además de las crónicas de la vida cotidiana, era un periódico liberal en oposición al gobierno conservador que había en el momento, y era muy beligerante, y eran muy fuertes las crónicas
lo que se escribía en las editoriales del periódico. Y además de esas crónicas, pues obviamente como diario de oposición era perseguido por la censura. Entonces, era implacable la censura. Había un censor, que era el coronel Luis Foción Millán Vargas, que era el comandante de la Infantería de Marina, que tenía su sede al final de esa calle. Al fondo está la muralla y a la izquierda hay un baluarte y allá arriba quedaba un hospital y ahí funcionaba la comandancia de la Infantería de Marina, de la cual era el comandante el coronel Foción Millán. Pero el coronel Foción Millán era censor y leía las crónicas que escribía Gabo, y él confesó muchos años después que él se daba cuenta, porque Gabo era muy hábil y contaba las cosas que quería decir, que eran crítica política al gobierno, las contaba de tal manera que no se notara tanto. Pero el coronel dice, yo me daba cuenta, pero es que estaban tan bien escritas que era mejor dejarlas pasar porque era un pecado que no se publicaran. Claro que no todos los censores eran tan laxos como el coronel Foción Millán, y algunos ya empezaron las amenazas y empezaron los problemas, y Gabo tuvo que adoptar un seudónimo. En ese momento adoptó el seudónimo de Septimus, escribía bajo el seudónimo de Septimus, que como muchos de ustedes saben, era uno de los grandes personajes de la obra La señora Dalloway de la escritora inglesa Virginia Woolf, que era una de sus grandes escritoras admiradas por Gabo, y que él confiesa que tuvieron influencia en su obra. Y como si ustedes se dan cuenta, en esta calle de San Juan de Dios funcionaba, ahí en esa casa de Arcos, el periódico El Universal. Y ahí había, obviamente, pues todo lo que era la imprenta, donde se imprimía el periódico, y los grandes rollos de papel que venían de Finlandia o de Canadá. Y esos grandes rollos le sirvieron a Gabo de cama muchas noches, porque Gabo no tenía dónde dormir y no tenía plata. Le pagaban 32 centavos la crónica, y hoy pues 32 centavos ni siquiera los concebimos como plata o como dinero, pero en esa época 32 centavos también era muy poco. Y entonces él vivía era prácticamente de la caridad de sus amigos. Fíjense ustedes, la casualidad y las cosas que pasan con Gabo, estas casualidades. En esa misma calle, más adelante de donde quedaba el Universal, él fundó 54 años más tarde, en 1994, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, que trabaja por la excelencia del periodismo y su contribución a la democracia y el desarrollo de Iberoamérica y el Caribe, que está dirigida por Jaime Abello Banfi, que es una organización al servicio de la vocación de jóvenes periodistas, muy cerca, queda muy cerca de esa casa donde para Gabo todo comenzó. Estas son de las cosas que se unen en la biografía y Cartagena, la biografía de Gabo y Cartagena. Seguimos a la Plaza San Pedro. Aquí, fíjense ustedes, Gabo vivió en Cartagena solamente un año, hasta 1949. En 1949 se trasladó a Barranquilla buscando nuevos horizontes. Cartagena le parecía que era poquita, que no pasaba nada, que no había forma de crecer aquí. Entonces pensó y se fue con los manuscritos de su novela La Casa, que él decía que estaba escribiendo, que después se convirtió en 100 años de soledad, después de 18 años de estar escribiéndola, que se publicó en 1967, y realmente esa Cartagena que él conoció en esa época decadente, excéntrica, mezcla de pretendido esplendor, heroísmo, poder, crueldad, todas esas historias que se juntan en Cartagena, él se llevó esas historias en su cabeza, y ese escenario cambiante, versátil que tiene la ciudad, se reordenó en su cabeza y se plasmó en su obra, y siempre él incluso lo ha admitido. Esta
esta calle, este sitio donde queda ahí San Pedro Claver, frente a San Pedro Claver a mano izquierda, pero saliendo del templo a mano derecha, está una escultura que hizo Grau, que hizo el maestro Grau, que es San Pedro Claver conversando o predicándole a un hombre esclavizado de los que llegaban de África, y ese era el lugar del puerto. Ahí precisamente era donde se daban las subastas negreras y, de esclavos, esclavizados, y donde se hacía el tráfico. Ahí era donde se traficaba, donde se recibían, y por eso es que San Pedro Claver, ahí era donde daba la primera atención recién bajados de los barcos, ahí era el puerto. O sea, hace 400 años estaríamos ahora en el puerto de la ciudad, que unía la Plaza Mayor por medio de la calle de Nuestra Señora del Landrinal, que es esta calle donde está la casa de balcones blancos, esa es la calle del Landrinal, y si se sigue derecho hacia allá, hacia San Pedro, terminaría uno en el puerto donde se bajaban las personas que llegaban de África, los negros de África. También queda aquí en esta placita el Museo de Arte Moderno, que también tuvo mucha importancia en la vida de Gabo, y que fue en otros tiempos el almacén de pertrechos para las galeras guardacostas del rey, donde pagaban sus penas encadenados a pesados remos los convictos de la justicia ordinaria y los herejes que eran castigados por la Inquisición. Seguimos. Tomo un poquito de agua para que no se me reseque la garganta. Esta plaza, que es muy bella, una plaza grande, una plaza limpia, digamos, es la Plaza de la Aduana. Se llama hoy Plaza de la Aduana, oficialmente es la Plaza Rafael Núñez, y en una época se llamó Plaza de la Mar. En esta plaza se realizaba una feria en los meses de marzo o abril, la Feria de los Galeones. La Feria de los Galeones era un gran encuentro de culturas, era un gran encuentro de culturas entre Europa y América, y llegaban todas las novedades de modas, de ideas políticas, de inventos, bueno, aquí confluía todo, y también venía gente del sur que iban para España y que llegaban aquí a contar también sus experiencias en el Nuevo Mundo. ¿Cómo había sido esa experiencia en el Nuevo Mundo antes de zarpar para España? Entonces aquí durante un tiempo confluía una cantidad de cosas, y este era el lugar donde eso pasaba, la Feria de los Galeones. La Feria de los Galeones, cuando se acababa, la ciudad volvía a entrar en decadencia, la ciudad volvía a quedar sola, la ciudad quedaba tranquila otra vez, y no pasaba nada. Y entonces eso también hacía que la gente emigrara, los jóvenes empezaron a emigrar para escapar de esa sensación de abatimiento colectivo en que quedaba la ciudad, porque no encontraban como ese sabor de que entonces tocaba era volver a esperar que viniera otra vez la Feria de los Galeones, porque mientras no estaba la Feria de los Galeones todo volvía a lo mismo de siempre. Y se puede pensar que esas historias de la Feria de los Galeones, quedaron en la cabeza de Gabo y pudieron desembocar en lo que fue la Feria de Gitanos, que él cuenta en 100 años de soledad, porque era algo así lo que pasaba aquí. Y él lo cuenta así: todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados, miren, y en marzo inclusive, plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos, timbales, daba a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Eso pudo haber sido inspirado en la Feria de los Galeones, porque tiene muchas similitudes con lo que aquí pasaba. Entonces Gabo se fue de Cartagena cuando empezaba una década
digamos, la década del 50, una década que sí fue como una época de renacimiento. La ciudad empezó a renacer, la ciudad empezó a tener una urbanización más moderna, inversión extranjera, el turismo empezó a tomar importancia y cambió su semblante y eso ya no hubiese sido tan atractivo, digamos, para el universo literario de Gabo. Sin embargo, durante ese primer encuentro ya lejano en el tiempo, para él esas historias lejanas en el tiempo fueron las que hicieron mella para sus historias futuras. Esa Cartagena que le quedó en la cabeza es la Cartagena nostálgica y enriquecida con esa fascinante historia de leyendas, de actos heroicos, de tragedias, etcétera, etcétera. Al irse de Cartagena, Gabo, pues sobra decirlo, prosperó y en buena medida también la imagen de Cartagena prosperó como escenario de sus novelas. Y Gabo ya después de muchos años, en 1984, ya con sus influencias y con su buen nombre y con todo esto, ayudó e influenció mucho para que Cartagena en 1984 fuera declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Él tuvo mucho que ver en esa declaración. ¿Seguimos? Aquí en estas dos diapositivas que siguen se confluye una sola historia. Gabo tenía que estudiar algo. Su padre le había dicho que tenía que estudiar algo y además él había empezado a estudiar Derecho en Bogotá. Y la única manera de seguir estudiando Derecho era en Cartagena, en la Universidad de Cartagena. Este parquecito de los estudiantes, Plaza de los Estudiantes, es un sitio importante. ¿Por qué? Porque aquí en este sitio seguramente él se quedaba mirando la torre de la universidad, que cuando se fundó la universidad se construyó como un observatorio astronómico allá en el campanario, sobre el campanario de la capilla del convento, porque la universidad funciona en el convento de San Agustín. Entonces, esa cosa de que los sitios en Cartagena cambian de vocación constantemente era también para Gabo bastante mágico. Y él, no sabemos qué habría pasado con Gabo si no abandona sus estudios de Derecho y se dedica a escribir, sino que hubiera sido, digamos, que se hubiera convertido en un abogado. Pero él quería escribir y no quería estudiar Derecho. Sin embargo, se matriculó en la Universidad de Cartagena y empezó a estudiar Derecho. Regresó aquí, pero al año otra vez dijo, no, yo no quiero estudiar Derecho, yo lo que quiero es escribir. Pero su padre, él se había devuelto para Cartagena porque su padre lo había llamado a decirle que tenía que venirse porque él tenía que tenía que contribuir a la manutención de la familia. Ellos acababan de llegar huyendo de la violencia también de la región de La Mojana y llegaron a Cartagena también con necesidades económicas y el padre le dijo, tienes que contribuir. Y entonces él vino a estudiar supuestamente para encontrar también un empleo y poder empezar a contribuir a la casa. Sin embargo, no fue capaz y seguía con su tema de que quería escribir y un día tomó la decisión de que iba a enfrentar a su padre. Y en el Camellón de los Mártires, en este lugar emblemático, frente a esta estatua que se llama Noli Me Tangere, perdón, que quiere decir no me toques, es un sitio emblemático para ponerse cita con su padre y decirle, no voy a estudiar Derecho, voy a dedicarme a escribir, voy a dedicarme a la literatura. Y el papá le contesta con una sentencia casi tan fuerte como la de no me toques, comerás papel, le dijo. Sabemos que no comió papel, sabemos que le fue muy bien, sabemos que fue una decisión dura, que fue una rebeldía, pero que afortunadamente dio sus frutos, que ya todos conocemos cómo fueron de importantes y de exitosos, ¿no? Después vemos en la siguiente diapositiva el mercado público de Cartagena.
lo que era el mercado público de Cartagena, era una locura. El mercado público era realmente una locura, bueno, ahí se vendía, se compraba de todo, era el sitio con más vida de toda la ciudad, era un sitio donde había desde un coco hasta carbón, se conseguía absolutamente todo. Las señoras venían muy elegantes a comprar al mercado, las señoras de la sociedad, y ahí confluía todo el pueblo cartagenero. Los blancos, los negros, los mulatos confluían en el mercado público, que infortunadamente se fue degradando. Cuando empezó, es más o menos lo que les cuento, ya después se fue degradando y se fue convirtiendo en un espacio sucio, en un espacio problemático, en un espacio... Y hubo un momento en que hubo un incendio, un gran incendio en el mercado, y se tomó la decisión de sacarlo de allí y se construyó el centro de convenciones en esa área donde quedaba el mercado público, que es el gran centro, digamos, de convenciones y eventos internacionales que hay en Cartagena. Pero ese mercado central de principios del siglo XX, que ocupa, digamos, un importante lugar en las vivencias de Gabo, primero porque ahí fue donde comió la primera noche en Cartagena. Lo llevaron al mercado público a comerse algo los policías. Y tenía una particularidad, porque era un mercado, es un mercado, que ustedes se dan cuenta, es un mercado anfibio. Es un mercado que tiene una parte mirando hacia la ciudad, hacia tierra firme, y la otra mirando hacia la Bahía de las Ánimas, hacia el agua. Entonces ahí llegaban todas las boletas también cargadas de frutas, cargadas del sur, venían del sur de Bolívar, de Palenque, de toda esa área, cargando frutas y cargando productos que llegaban ahí también por vía marítima. Entonces, la Bahía de las Ánimas, Nuestra Señora de las Ánimas, que es venerada también, perdón, como Nuestra Señora del Carmen, que es en ambos casos la patrona de los navegantes. Ese mercado era un mundo, digamos, cosmopolita, pero de extracción popular. ¿Sí? Estaba adornado de realidades absurdas, exóticos personajes, relatos fantásticos, y todo eso fue digerido y fue reinventado por la imaginación de Gabo en diferentes novelas y en diferentes momentos de sus cuentos y de sus historias. Decía Mario Vargas Llosa, catalogó a la imaginación de Gabo como una imaginación luciferina, porque era realmente desbordada. Y bueno, esto influyó muchísimo, pero fíjense, con la imagen del mercado podemos retomar la historia personal de Gabo, porque después, en el mes de julio de 1965, él decide irse para México, huyendo también de una persecución en ese momento, y se estableció allá. Después ya había tenido éxito con Relato de un náufrago, había ido a Europa, había tenido acercamientos con la Revolución Cubana, y ya había publicado cuatro novelas, pero no habían sido tan exitosas. En México, Gabo sobrevivía trabajando como redactor de frases publicitarias, editor de revistas, de farándula y guionista para el cine mexicano, hasta que se decidió cumplir ya sin más concesiones lo que le había dicho a su padre, ser escritor. Entonces ya dijo, no, ahora sí voy a escribir y voy a escribir en serio. Y en una carta que le escribió a Plinio Mendoza, a su amigo Plinio Mendoza, en ese momento le dice lo siguiente: después de tantos años de trabajar como un animal, me siento agobiado de cansancio, sin perspectivas ciertas, salvo en el único terreno que me gusta y no me da de comer, la novela. Mi decisión, que obedece a un apremio irresistible, es arreglármelas de cualquier modo para seguir escribiendo mis cosas. Créeme, con dramatismo o sin él, que no sé lo que va a pasar. Realmente era un momento de agobio en México en ese momento. Y lo que pasó fue que retomó sus viejos manuscritos de la casa, ¿sí? De la casa, y empezó a escribir 100 años de soledad.
y se metió 18 meses, se encerró a escribir durante 18 meses hasta que logró el resultado de 100 años de soledad, que fue el gran éxito literario que todos conocemos y que tiene mucho que ver con los recuerdos y con los personajes y con todo lo que él encontró en la Cartagena de ese momento. Y fíjense que en este mercado había algo interesante que es importantísimo para la supervivencia y la sobrevivencia de los alimentos en esta ciudad con este clima, y es el hielo. Los cubos de hielo eran gigantescos y se transportaban por el mercado público, que los producía unas empresas que se llamaban Hielo Popa y Hielo Imperial, que eran las más famosas. Y por los pasillos del mercado se arrastraban sobre acerrín los grandes bloques de hielo, hasta los puestos de verduras, de frutas, de pescado, pues ni pensar que había neveras, ni congeladores, ni nada por el estilo. Mientras que otros eran cuidadosamente empacados, los hielos, en cajas de madera envueltos en acerrín para ser embarcados en las galetas hacia lugares remotos. O sea, el hielo viajaba en goletas, hacia otros sitios. Es increíble, uno se pone a pensar, pero ¿cómo van a mandar hielo? Andaban hielo. ¿Y hasta dónde podrían llegar esos bloques de hielo? Digamos que, abusando la imaginación de nosotros, decimos, llegaron hasta Macondo. Puede ser. Leamos un párrafo de 100 años de soledad. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala a partir de un material tan cotidiano como el agua y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor para convertirse en una ciudad invernal. Entonces, ahí está el tema del hielo que Gabo veía arrastrar por el mercado público de Cartagena, trasladado a Macondo y a 100 años de soledad. Seguimos, por favor. Este es un sitio emblemático de Cartagena, que se llama el Palito de Caucho. En el Palito de Caucho se venden los patacones más deliciosos que ustedes puedan comer en venta callejera, patacones con queso, los mejores. Pero además es un sitio emblemático. ¿Y por qué se llama el Palito de Caucho? Este árbol que ustedes ven ahí no es el árbol tradicional de caucho que nosotros creemos, es un ficus que aquí se le llama caucho, que no es un caucho, y que podría decirse, alguien decía con mucha gracia, que es un ficus que se podría llamar Ficus umbra aeconcilium, que podría traducirse como sombra para tertulias. Aquí confluyen los desempleados, los vendedores ambulantes, los lustrabotas, que aquí se les dicen emboladores, los desocupados, los que quieren ir a conversar. Y se da una cosa que se ha llamado en toda la costa la mamadera de gallo. Aquí hay una conversadera increíble, un tertuliadero increíble entre personas que gritan, hablan de béisbol, hablan de las noticias del día, de la política, en fin, esto es la mamadera de gallo, que es un juego improvisado de ideas que, con un final inesperado, que tiene para los participantes la expectativa casi como de truco de magia. Porque leamos un poquito un párrafo de la picaresca presentación que hizo Gabo de su cuento, el cuento En este pueblo no hay ladrones, que se publicó en Buenos Aires en 1966. Dice Gabo en ese cuento, cuando presentó ese cuento: soy escritor por timidez. Mi verdadera vocación es la de prestidigitador, pero me ofusco tanto tratando de hacer un truco que he tenido que refugiarme en la soledad de la literatura. Ambas actividades, en todo caso, conducen a lo único que me ha interesado desde niño, que mis amigos me quieran más. En mi caso, el ser escritor es un mérito descomunal, porque soy muy bruto para escribir. He tenido que someterme a una disciplina atroz
para terminar media página en 8 horas de trabajo. Peleo a trompadas con cada palabra y casi siempre es ella quien sale ganando. Pero soy tan testarudo que he logrado publicar 5 libros en 20 años. Eso es un ejemplo de vida, un ejemplo de disciplina, un ejemplo de tesón, que digamos que a mí me gusta mucho evocarlo aquí en el momento de la mamadera de gallo y del palito de caucho, porque una cosa y otra se pueden compaginar, como nos lo demuestra, como nos lo ha demostrado Gabo. Sigamos. Ahora vamos a ver la casa de Gabo en Cartagena. Gabo se encontró este lote. Esto no es la remodelación de una casa antigua ni de una casa colonial. Aquí, por otras de esas casualidades del destino de Gabo, de esas casualidades que se presentan en la vida de él, esta casa, ahí no había nada, ahí había un lote que curiosamente nunca se había vendido, curiosamente nunca habían construido nada, y era un lote que, de acuerdo con referencias históricas, funcionaba ahí una huerta, y parece que era la huerta de las hermanas Clarisas del convento de las Clarisas, donde queda hoy el Hotel Santa Clara, que queda frente a la casa de Gabo. Y ese huerto era un huerto, era el huerto de las Clarisas, y tenía un túnel que se comunicaba con el hotel, con lo que es hoy el hotel, con el convento, para poder pasar por allí sin tener que salir a la calle. Entonces, dice en el libro del amor y otros demonios, ustedes verán que he hablado muy poco de estas obras, pero porque son para la siguiente charla, pero esta sí, porque es que aquí supuestamente el túnel iba desde la casa de Gabo hasta el convento. Entonces, él ideó esa novela antes de comprar esta casa, ¿sí? Y él compró esta casa, pues, sin saber o sabiendo un poco que ahí quedaba, pero era una casualidad que hubiera comprado esta casa. Esta casa la construyó Rogelio Salmona, uno de los mejores arquitectos del siglo XX, indudablemente en Colombia, si no el mejor, y fue construida enteramente en ladrillo, y es una casa que mira sobre la muralla. Se puede ver el mar sobre la muralla. Desde la casa se ve el mar. Y es una casa que, como les digo, algunas personas dicen que riñe con la arquitectura del centro histórico y que no guarda relación con las casas coloniales que hay, pero realmente no había nada que preservar allí, entonces él construyó su casa con un diseño diferente. A algunos les gusta, a otros no. Y bueno, la construyó en 1990. Y el convento es muy gracioso porque en el convento, ahí por ese túnel, era donde se entraba secretamente el padre Cayetano de Laura, cuando el obispo prohibió visitar la celda donde tenían confinada a Sierva María de todos los ángeles, la protagonista de Del amor y otros demonios. Entonces, el Rogelio Salmona fue un gran amigo de Gabo, y la inspiración de Gabo fue un poco la casa que tiene Alejandro Obregón, que vamos a ver aquí más adelante. Podemos pasar la diapositiva, porque es una casa que mira al mar. Es una casa en donde el estudio del maestro Obregón queda arriba de la casa y mira al mar. Entonces, esa era la inspiración de Gabo, querer una casa así. Cuando nadie daba un peso por las casas del centro, el maestro Alejandro Obregón decidió restaurar esta casa y poner su estudio allí y vivir allí. Y eso no era bien visto, digamos, no era lo usual que pasara, porque todavía las casas no eran, digamos, valoradas de la manera como son hoy o como fueron después. Entonces, pasar por frente a la casa de Obregón y parar un momentico a mirarla es importante si vamos a hablar de Gabo, porque Gabo y Obregón fueron muy buenos amigos. Y ahí en esa casa, en la casa de Alejandro, se hicieron muchas parrandas gigantescas, con ron, con vallenato, bueno,
parrandas de artistas fantásticas. Y Gabo quería hacer una casa que tuviera más o menos unas características, que quedara frente a la muralla, pero que se pudiera ver el mar. Obregón, como ustedes saben, pues es el pintor colombiano emblemático del expresionismo romántico, y tenía 30 años en 1950 cuando se conoció con Gabo, y se conocieron en Barranquilla, lo que hacía parte de lo que se llamó el Grupo de Barranquilla, que estaba formado por varios intelectuales y artistas que después tuvieron mucho renombre. Pero al contrario de Gabo, que apenas sobrevivía en el anonimato, Obregón en ese momento ya tenía un reconocimiento importante, ya había vivido en Barcelona, en Madrid, en Londres, en París, en Nueva York, y fijó su residencia, por último, en Cartagena. Fíjense que aquí, en esas juergas monumentales que se hacían, hay una anécdota que es cierta, que Alejandro en una borrachera que estaban en la fiesta, sacó un revólver y le pegó un tiro a un autorretrato que había pintado y se lo dio en el ojo y quedó como Blas de Lezo. Entonces, en medio de la parranda, en medio de la risa, en medio del jolgorio, resulta que la figura tuerta de Alejandro se la regaló a Gabo. Le dijo, coge, llévatelo, te lo regalo. Cogió el lienzo, lo enrolló y se lo dio, y Gabo se lo llevó. Y después Alejandro al día siguiente quería el lienzo y se lo fue a reclamar, y Gabo dijo, no señor, tú me regalaste eso y ese es mío y no te lo voy a devolver. Y lo curioso es que después Alejandro enfermó por una enfermedad que le inició con un problema en ese ojo y después tuvo problemas cerebrales. Y fue en el ojo donde él mismo se había pegado el tiro durante muchos años. Murió en el 92 y dejó un enorme vacío en la vida cultural de Cartagena. Y como les digo, esta fue la pionera, la casa pionera de Cartagena, histórica y romántica, utilizada como residencia o lugar de artistas y ricos, que hoy en día, pues sí, por todas partes en Cartagena hay. Hay otra amistad con una pintora que tuvo Gabo, que fue también de ese mismo grupo de artistas, que se llamaba Cecilia Porras. Cecilia Porras era más o menos de la época de ellos y ilustró la cubierta de la primera novela de Gabo, de La hojarasca. La cubierta de la primera versión de La hojarasca es una ilustración de Cecilia Porras, que hay un niño sentado en una silla y que le cuelgan los pies. Al niño le cuelgan los pies. Y Gabo cuenta una curiosa anécdota con Cecilia Porras, que es un texto que bueno, la anécdota la cuenta en un texto que escribió a petición de Alejandro Obregón para la inauguración del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Y se los voy a leer porque es muy bello. Se llama Un payaso pintado detrás de una puerta. Hace más de 30 años, la pintora Cecilia Porras pintó un payaso de tamaño natural en el revés de la puerta de una cantina del barrio Getsemaní, muy cerca de la calle tormentosa de la Media Luna, en Cartagena de Indias. Pintó con la brocha gorda y los barnices de colores de los albañiles que estaban reparando la casa, y al final hizo algo que pocas veces hacía con sus cuadros: lo firmó. Desde entonces, la casa donde estaba la cantina ha cambiado muchas veces. La he visto convertida en pensión de estudiantes con oscuros aposentos divididos con tabiques de cartón. La he visto convertida en fonda de chinos, en salón de belleza, en depósito de víveres, en oficina de una empresa de autobuses y, por último, una agencia funeraria. Sin embargo, desde la primera vez en que volví a Cartagena al cabo de casi 10 años, la puerta había sido sustituida. La busqué en cada viaje a sabiendas de que las puertas de esa ciudad misteriosa no se acaban nunca, sino que cambian de lugar. Y hace poco volví a encontrar instalada como en su propia casa, la volví a encontrar instalada como en su propia casa en un burdel de pobres del barrio Torices, a donde fui con varios de mis hermanos a rescatar nuestras nostalgias de los malos tiempos. En el revés de la puerta estaba el payaso pintado.
Como era apenas natural, la compramos como si fuera un puro capricho de borrachos. La desmontamos del quicio y la mandamos a casa de nuestros padres en una camioneta de alquiler que nunca llegó. Pero no me preocupé demasiado. Sé que la puerta intacta está por ahí, empotrada en algún quicio ocasional, y que el día menos pensado volveré a encontrarla y otra vez a comprarla. Lamentablemente nunca la volvió a encontrar y nunca la compró y nunca se supo qué se hizo la puerta, pero esa es la historia de la puerta. Esta es la historia que tiene que ver con Gabo y los artistas cartageneros. ¿Seguimos? Y ya terminando, tengo aquí dos fotografías. Son dos fotografías en el claustro de la Merced, donde está el monumento póstumo a Gabo. La primera foto, la de la izquierda, es de noche, está el monumento listo, esperando el busto de la cabeza de Gabo, pues el busto del rostro de Gabo, y está el monumento esperando también las cenizas. Aún no habían llegado las cenizas y estaba simplemente el monumento listo. Ya en la foto de la derecha ya vemos el monumento con el busto y todo lo que tiene que ver. El 24 de abril de 2019 abrió sus puertas en Cartagena este espacio cultural que se llama Gabriel García Márquez, el cual hace parte del Observatorio del Patrimonio Cultural que lidera la Universidad de Cartagena. El espacio funciona en el edificio colonial del Claustro de la Merced, que queda al lado del Teatro Heredia, o del Teatro Adolfo Mejía, que se llama hoy, en cuyo patio central se erige el busto de Gabriel García Márquez y donde además están dispuestas las cenizas del autor de 100 años de soledad desde mayo de 2016. Gabo murió el 17 de abril de 2014. A partir del domingo 22 de mayo de 2016, Gabriel García Márquez descansa para siempre en Cartagena, la ciudad donde todo comenzó, donde comenzó su carrera como periodista, donde vivió y que le sirvió de inspiración para su obra literaria. El claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, de la que García Márquez fue alumno de la Facultad de Derecho, antes de abandonar sus estudios para seguir su vocación de escritor, será el lugar donde reposan sus cenizas, en un monumento que incluye un busto de bronce, autoría del artista Katy Murray. Recientemente reposan allí, junto a las suyas, las cenizas de Mercedes Barcha, la Gaba, su eterna compañera de vida y madre de dos de sus hijos, Rodrigo y Gonzalo. Para finalizar esta charla ya, no sé si los tengo cansados o si quedaron con ganas de la próxima, pero espero que les haya gustado. Esta foto que vemos aquí abajo, que está Gabo sacando la lengua, ya ahí estaba un poco enfermo, ya estaba empezándole la demencia senil. Y este fue a mano derecha el homenaje el día que se trajeron las cenizas de él, que se hizo un homenaje ahí en el patio. Y aquí está con Mercedes. Esa foto es tomada desde la ventana del tren, pues desde la ventana no, afuera. Ellos están en el tren cuando fueron por última vez a Aracataca, a su pueblo natal. Y bueno, ahí están ya los dos juntos en el claustro de la Merced. Y para finalizar esta charla, les voy a leer lo que Gabo dijo alguna vez en una entrevista sobre lo que significaba Cartagena de Indias para él. Cartagena está cada vez más en mis cuentos. Aquella Cartagena que para mí fue un presente y el comienzo del futuro, hoy es mi pasado como periodista y mi nostalgia, que al fin y al cabo es el ingrediente grande de la buena literatura. Eso es Cartagena para mí. Lo demás es retórica. La Cartagena de Gabo, entonces, es un paseo literario para degustarlo lentamente, como se disfruta el mejor de los coñacs. Y como dijo el Daily Telegraph alguna vez cuando hizo la reseña de este recorrido, la próxima vez que visiten Cartagena de Indias, permítanle a García Márquez ser su guía y su acompañante. Tengan la seguridad de que recorrerán sus calles y sus plazas de una manera novedosa, mientras conocen la relevancia que esta ciudad tuvo y tiene para García Márquez
en su vida y en su creación literaria. En definitiva, realmente es un viaje para todos los sentidos y se puede hacer de a pedazos, no tiene que hacerse seguido, puede parar, almorzar, tomarse una paleta, comerse, en fin, hacer. Se puede solicitar la audioguía en su agencia de viajes preferida o en Tierra Magna. Ahí en Tierra Magna pueden llamar al teléfono 305-290-4494. Ahí abajo dice reserva de recorridos, que pueden verla. Y aquí algunos de los créditos, porque es importante. Bueno, yo participé como directora de la Escuela de Verano, Toya Maldonado como gerente de IART y Tierra Magna. Las investigaciones y el desarrollo del guión se hicieron entre febrero de 2008 y noviembre de 2010. Los investigadores fueron Óscar Collazos, escritor y docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar en su momento, ya que en paz descanse Óscar. Historiadores que intervinieron, Gonzalo Zúñiga Ángel y María Teresa Ripoll de Lemaitre, docente esta última de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El guión final del recorrido lo terminó Gonzalo Zúñiga Ángel, y las acuarelas que ustedes vieron en algunas de las diapositivas también son obra de Gonzalo Zúñiga. El guión entonces es un producto, como les decía, de contenido académico, literario e histórico, y también turístico. Tiene 35 estaciones, no hay que hacerlas todas seguidas. Los audios tienen efectos de ambientación natural que ayuda también para el mejor disfrute. Está en 5 idiomas, en fin. Es un recorrido muy recomendado para todos y todas y quienes quieran venir a Cartagena y conocerla de una manera diferente. Ustedes ven allí, dice una H sobre un botoncito verde, un botón amarillo y un botón azul. Cuando uno tiene la audioguía enfrente, uno puede oprimir el botón verde para más información turística sobre el sitio, el botón azul para que le diga a uno hacia dónde dirigirse, y el botón amarillo para más información. Entonces los invito a que nos visiten, a que vengan a Cartagena, y que cuando vengan a Cartagena pidan en Tierra Magna el recorrido de la Cartagena de García Márquez, que es de verdad muy agradable. Muchísimas gracias por su atención, por soportarme, y ojalá tengan algunas preguntas para poderles responder. Muchas gracias, Eliana. Sí, nos preguntan cuál fue el primer seudónimo de Gabo. Septimus. Septimus fue el primer seudónimo de él aquí en Cartagena cuando trabajaba en el Universal. No todo el tiempo, al principio escribía con su nombre, pero cuando empezó el tema de la censura y que empezaron las amenazas, cambió a Septimus. Muchas gracias. Una pregunta que va a tu autoridad como cartagenera y también como cataquera. ¿Gabo fue más importante para Cartagena que para Aracataca? Lo que pasa es que Gabo vivió en Aracataca 9 años, y fueron los 9 años de su infancia. Y no es que sea más importante para Cartagena que para Aracataca. En Aracataca lo adoran. En Aracataca todo el mundo se siente o siente a Gabo parte de Aracataca, aunque mucha gente dice que Gabo no le dio nada a Aracataca. ¿Cómo no le va a haber dado nada a Aracataca? Le dio su vida, le dio su nombre, le dio su creación literaria, pero y lo quieren mucho. Realmente uno va a Aracataca y todo gira alrededor de Gabo. La casa del telegrafista, la casa de los papás de Gabo, hay esculturas de Gabo, hay, mejor dicho, o sea, yo sí creo que lo que pasa es que Cartagena, por todo lo que les he relatado, ayudó, digamos, o contribuyó a que la imaginación de Gabo, además de lo que traía de Aracataca, se exacerbara, y él ya era un joven, adolescente no, ya un adulto joven de 21 años, que empezó realmente a pensar de otra manera, ¿no? Creativamente. Muchas gracias. Tienes muchos mensajes de admiración y de agradecimiento por esta excelente charla. Nos dicen que ha sido un relato ameno y bien documentado. Y tus amigas reclaman la conferencia en vivo y en directo. Pues
Cuando quieran, salimos a Cartagena, Yo lo he hecho varias veces para diferentes personas y la hacíamos, incluso fue una época maravillosa cuando la hacíamos en compañía de Jaime García Márquez, que era entrañable porque es una persona a la que quiero mucho y con la que he tenido una gran amistad y que fue realmente el pionero, y eso lo he debido decir durante la charla, de estas caminatas. Jaime fue el primero al que se le ocurrió sacar a los visitantes de la Fundación Nuevo Periodismo a caminar la ciudad y a contarles cosas distintas de lo que había pasado en cada uno de los sitios alrededor de la vida y la obra de Gabo. Entonces, con Jaime hacíamos unas caminatas estupendas que también fueron inolvidables. Muchas gracias, Iliana. Iremos a Cartagena a revisitar todos esos sitios, revisitar todas esas historias que nos has contado, algunas inéditas. En realidad es una ciudad hecha museo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que participaron aquí al Festival Nacional al Festival Internacional de Historia por acogernos en su página web y a Vive tu Museo por estas iniciativas. Muchísimas gracias. Además de Vive tu Museo, la Fundación Festival Internacional de Historia ofrece otros programas Tardeando con la Historia, Historia a la Medida, un curso especializado de turismo histórico y emprendimiento sostenible. Agradecemos a todos los amigos que han apoyado las actividades de la Fundación e invitamos a todos los participantes a comprar el libro de la Fundación cuyo índice aparece en pantalla. Les presentamos también los precios, los podemos hacer llegar a todas las partes del país. Hay un precio para Bogotá y un precio para el resto del país. En pantalla aparecen los datos de la cuenta. Muchas gracias por contribuir a nuestras actividades comprando este libro. Agendémonos para el 9, 10 y 11 de septiembre próximos para participar al 5º Festival de Historia Internacional, esta vez dedicado a la historia de los libros y los libros de la historia. Este festival se lleva a cabo en Villa de Leyva. Pueden encontrar más información en @festihistoria y en el mail que aparece en pantalla. Les recomendamos este sábado, agéndense también, muy interesante, una conferencia sobre el lago Baitán, Tardeando con la Historia, moderada por nuestra amiga Mariela Vargas Osorno. Es a las 4 de la tarde. Va a ser muy interesante. Muchas gracias. Les agradecemos entonces la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo, participantes de Bogotá, de Barranquilla, de Cartagena, evidentemente, de Chía, de Salgar, y nos escucharon también desde Venezuela. Muchas gracias por su participación. Osvaldo, estoy viendo que dice alguien, pregunta que si quedó grabada. Sí queda grabada y lo pueden ver en Facebook, en el Facebook Live de Festihistoria. Y también lo montamos en la página de Vive tu Museo, de Festival de Historia, perdón, en YouTube. Pero va a haber otra charla. ¿Qué día fue que pusimos la fecha? Perdona, que se me olvidó. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días. El 12. Dentro de 15 días vamos a tener la segunda parte de esta charla, que vamos a hablar de Cartagena con relación a la obra de Gabo. Ya no a la vida, sino a la obra, a las diferentes novelas que tienen que ver con Cartagena. También nos escucharon desde Cali, nos recuerdan. Antes de terminar, le hacemos un agradecimiento muy especial a todas las personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro. Nos despedimos, como decíamos ahorita, con la invitación a un próximo programa dentro de 15 días dedicado a la presencia de Cartagena en la obra de Gabo. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com y en Facebook y en YouTube, donde quedará grabado nuestro encuentro de esta noche. Vive tu museo, abraza. Muchas gracias.